Sí, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase del curso de física. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas de cinemática, que es la caída libre. Cada día vamos avanzando más en nuestro curso, ya casi vamos a llegar al final, ¿verdad? Entonces el tiempo se pasa muy rápido. Bueno, vamos a hablar acerca de la caída libre esta tarde. Y pues primero tenemos que entender que la caída libre pues es un movimiento que se produce cuando un cuerpo es soltado a cierta altura con una velocidad inicial igual a cero, o a la trayectoria del cuerpo. A cero la trayectoria del cuerpo si una dirección vertical. Acá también tengo que mencionar que la caída libre también tiene que ver con el tiro vertical, ¿verdad? Que se maneja las mismas fórmulas, ¿verdad? Solo hay una pequeña característica, pero también está asociado la caída libre y el tiro vertical, están totalmente asociados. Bueno, hay veces que la velocidad inicial con que se lanza un cuerpo, ya sea hacia arriba o se deja caer, su velocidad inicial es mayor a cero, o sea, tiene una velocidad inicial, ¿sí? Galileo Galilei fue un físico matemático italiano, ¿verdad? Si ustedes no lo conocen, les invito a investigar un poquito sobre él. Fue quien planteó la caída libre, ¿verdad? Él fue el que estableció la gravedad, que originalmente la caída libre es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero una más exacta es la de 10 metros sobre segundo cuadrado. Adicional a eso, tengo que mencionar que la gravedad es positiva cuando un objeto cae, ¿sí? Y es negativa cuando un objeto es lanzado hacia arriba. También tengo que mencionar eso, que acá no lo escribí, pero también es importante mencionarlo, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Muy bien. Dice acá, las fórmulas a utilizar son las siguientes, ya están despejadas. Vamos a utilizar fórmulas totalmente despejadas, no vamos a utilizar fórmulas no despejadas, sino que ya están totalmente despejadas, ¿verdad? Entonces ya vimos eso, y pues si ustedes no lo han, si no recuerdan eso, pues les invito a pasar por mi canal de YouTube. Ahí está el video, ¿verdad? Que son despeje de ecuaciones, ¿verdad? Y se aplican no solo para física, sino también en la matemática, ¿verdad? También se aplica, ¿verdad? Bueno, fórmulas a utilizar, vamos a analizarlas. Bueno, H es altura. Esta fórmula, que se utiliza también en el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, también se utiliza acá. Esta altura o esta fórmula de altura se va a utilizar cuando se conocen las velocidades, velocidad inicial y velocidad final, ¿sí? Eso es lo que se va a realizar. Para la segunda, la altura se utiliza cuando no se conoce las velocidades, pero solo se conoce, bueno, la gravedad, esa siempre se conoce, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Ese también se tiene que conocer. La velocidad final o la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Y cuando la velocidad, esta fórmula se utiliza cuando encontramos la velocidad cuando la velocidad inicial no es cero, ¿verdad? Cuando la velocidad es cero, bueno, solo se utiliza gravedad por tiempo. Cero más gravedad por tiempo, pues no, el cero no ni aumenta ni disminuye. Muy bien. Tercera fórmula, porque hay tres, cuando conocemos gravedad y altura, nada más. Entonces sacamos raíz cuadrada, esto se tiene que despejar. Bueno, velocidad conociendo altura, ¿no? El tiempo, pues es igual a vamos a encontrar el tiempo cuando tenemos las velocidades, ¿verdad? Y conocemos la gravedad. Esta también se utiliza en MRV, solo que la diferencia es que se utiliza una aceleración.
podríamos decir que aquí nuestra aceleración es la gravedad, ¿verdad? Y aquí el tiempo, otra fórmula de tiempo, es conociendo la altura, ¿verdad? Nada más. Y vamos a usarlas, vamos a ver 5 ejemplos o 5 problemas de aplicación utilizando, si no todas, pues algunas de ellas, ¿verdad? O puede ser que todas, ¿verdad? Y, sin más preámbulo, pasémonos de una vez a los problemas de aplicación. Entonces el primer problema dice: una maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. Vamos a determinar el tiempo que tarde en llegar al suelo, ¿no? O sea, cuánto se tardó en caerse, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a realizar. Bueno, primero, como siempre, nuestros datos. Altura, 45 metros, ¿verdad? Gravedad, la conocemos. Que la gravedad es positiva o negativa, pues es positiva porque cuando un cuerpo cae, ¿verdad?, o es lanzado hacia abajo, ¿verdad?, la gravedad es positiva, y cuando es lanzado hacia arriba, la gravedad es negativa, ¿verdad? Curioso, porque debería de ser al revés: cuando sube la gravedad es debería de ser positiva, y cuando se deja caer debería de ser negativa, pero no, ¿verdad? Galileo Galilei así lo estableció. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? El tiempo. Analicemos, ¿qué conozco? Altura y gravedad, es lo único que conozco. Entonces mi fórmula, yo esto lo escribo acá, ustedes no lo tienen que hacer, solo lo escribo como referencia, ¿verdad? Vamos a utilizar esta fórmula cuando se conoce la altura y la gravedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿verdad?, de preferencia que sea científica, ¿sí? Y vamos a realizar algunas cosas pues a continuación, ¿no? Bueno, vamos a ver si nuestra calculadora ya está lista. Pues efectivamente ya está lista. Bueno, atención. Bueno, vamos a abrir a seleccionar la tecla de la raíz cuadrada, ¿verdad? Vamos a abrir un paréntesis, sí. Vamos a escribir 2, ese 2 siempre va a ir ahí desde la fórmula, 2 por 45, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a dividir dentro de 10, porque 10 es la gravedad. Vamos a cerrar el paréntesis. Entonces acá la calculadora va a identificar que es una sola operación, ¿sí? O sea, se está haciendo una en general, ¿verdad? Entonces vamos a realizar eso, ¿verdad? Y le damos igual, ¿verdad?, y nos va a dar 3, ¿verdad? Si lo hiciéramos de la forma larga, bueno, 2 por 45 son 90 dividido 10 son 9, la raíz cuadrada de 9 pues es 3, o sea, 3 segundos, ¿verdad? Y ahí está, ese es el tiempo que la maceta se tarda en llegar al suelo cuando se cae del techo de 45 metros de altura. Entonces nuestra respuesta va a ser: la maceta tarda 3 segundos en llegar al suelo. Y ahí está, ya tenemos nuestra respuesta. Sencillo, ¿verdad? Obviamente esta fórmula la utilizamos por las características y la naturaleza de nuestros datos, obviamente, y eso es importantísimo en problemas: saber identificar con qué contamos, qué vamos a encontrar. Pues por eso las fórmulas, ¿verdad? Si no se sabe qué tenemos, qué datos tenemos, no vamos a saber. O sea, vamos a saber qué tenemos que encontrar, pero no sabemos qué datos tenemos, o sea, no los conocemos, no vamos a poder encontrar respuestas, ¿verdad? Nada más. La gravedad siempre es 10. Vamos a utilizar, se puede utilizar 9.8, pero normalmente, actualmente ya se utiliza más 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces hay que seguir utilizando eso. Muy bien, listo, ya tenemos esto. Espero que todo esté bien, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues es importante mencionar. Vamos al segundo ejemplo, al segundo problema, y dice: un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. Dice: hallar la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo y el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, entonces nuestros datos: altura 90 metros, gravedad 10 metros sobre segundo, velocidad no la conocemos.
Eh, tiempo tampoco lo conocemos. Entonces, ¿qué encuentro primero? O sea, digamos que son dos incisos. O sea, ¿qué encuentro primero? ¿Velocidad o tiempo? Bueno, podemos encontrar cualquiera de las dos. Podemos encontrar el tiempo. Vamos a ver. El tiempo, ¿sí? Porque conocemos altura y gravedad. O podemos encontrar la velocidad. Lo vamos a hacer en orden, ¿sí? Haciendo esto, ¿verdad? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar de la velocidad es esta, ¿verdad? Cuando se conoce la gravedad y la altura. Bueno, la altura, porque la gravedad siempre se conoce, pues así es, ¿verdad? Entonces, la velocidad, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestra calculadora y bueno, otra vez raíz cuadrada, ¿verdad? Paréntesis 2 por la gravedad, que es 10, ¿verdad? Por la altura, ¿verdad? Que es 90, ¿verdad? Cerramos paréntesis, ¿sí? Le damos igual y eso nos va a dar 42.426. Aquí podríamos aproximar a 42.43, pero no lo hice, ¿no? Solo lo dejé así. Entonces recuérdense que la velocidad se da en metros sobre segundo, porque estamos trabajando el sistema internacional, ¿verdad? Entonces eso así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la velocidad, ¿sí? Ahora vamos a encontrar el tiempo. Acá podríamos encontrar el tiempo sin con la otra fórmula, solo conociendo la altura, o sea, conociendo los datos iniciales, pero nos podemos ayudar con lo que acabamos de encontrar. Entonces pues está perfecto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llega al suelo, y cuando dice se deja caer, está en el reposo, en esa altura, ¿verdad? Y se deja caer, inicia con 0, ¿verdad? O sea, es una velocidad inicial, ¿sí? Hay que tener siempre mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces siempre, pues, lo vamos a decir así, pilas con eso, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre presente esas situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Podríamos utilizar la otra fórmula del tiempo, ¿verdad? Que es raíz cuadrada 2 por altura dividido gravedad, ¿verdad? Pero como digo, ya encontré algo, voy a utilizar ese algo y podemos hacerlo. Bueno, 42.42 menos 0 da lo mismo, dividido 10 da 4.24 segundos. Si lo hiciéramos, voy a utilizar solo calculadora, ¿verdad? Con la otra fórmula que es raíz cuadrada, ¿verdad? Paréntesis 2 por la altura, que son 90, ¿verdad? Dividido 10, y eso cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y le damos igual, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver, ¿verdad? Le damos igual y mire, nos da a dar exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, aquí comprobé que no importa la fórmula que he utilizado, yo utilicé esta porque obviamente en el problema anterior había utilizado la otra, entonces aprovechando, ¿verdad? Utilicé esta, ¿verdad? Para que vean que las funciones de las fórmulas, ¿verdad? Muy bien. Y ahí está, ya tenemos nuestras respuestas, pero todavía no hemos terminado. Todo problema matemático hay que dar la respuesta con palabras para especificar qué es lo que está sucediendo con las respuestas que acabamos de encontrar. Entonces vamos a decir que el cuerpo tarda 4.24 segundos en llegar al suelo con una velocidad de 42.42 metros sobre segundo. Está perfectamente lógico esto, ¿verdad? El cuerpo tarda cierto tiempo en llegar al suelo y llega respectivamente con una velocidad, ¿verdad? Y por esa razón se tarda menos tiempo, ¿verdad? Si hubiera sido más velocidad, probablemente, bueno, normalmente en caídas libres, los pesos, el peso de los cuerpos por la gravedad no tienen como que tanto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, y ya tenemos nuestro
segundo ejemplo. Muy bien, pasémonos al tercer ejemplo, o al tercer problema. El tercer problema dice: un cuerpo se suelta desde cierta altura, ¿verdad? Ahí dice cuerpo, obviamente su velocidad inicial es 0, dice hallar la velocidad que alcanza al cabo de 4 segundos. Entonces, datos: gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado, tiempo 4 segundos. Como su velocidad inicial es 0, entonces nuestra fórmula va a ser esta, ¿verdad? Entonces, gravedad por tiempo, 10 por 4, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad se da en metros sobre segundo, ¿verdad? 10 por 4 son 40 metros sobre segundo. Entonces, podemos decir, al cabo de 4 segundos, el cuerpo alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿verdad? Y ahí está, ¿sí? Ahí no dice a qué altura, tampoco nos lo pidieron, ¿sí? O sea, tampoco. Vamos a ver un ejemplo, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero acá solo nos enfocamos en encontrar esto y listo. O sea, si se dan cuenta, los problemas de caída libre no son tan difíciles. El problema es cuando, bueno, hay que hacer los despejes, y entonces eso como que tiene como que un poquito de polémica. Bueno, no es polémica, sino que si no se sabe cómo despejar, ahí está el problema, ¿no? Entonces, solo eso, ¿verdad? Muy bien. Este es el tercer ejemplo. Vámonos al cuarto ejemplo, ¿verdad? Dice: ¿qué velocidad alcanza una partícula al cabo de 4 segundos si es lanzado verticalmente con una velocidad, voy a decir, inicial de 12 metros sobre segundo? Bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad? Bueno, dos cosas acá. Primero, es lanzado, no se deja caer, ¿sí? Porque ahí no dice qué velocidad alcanza una partícula al cabo de 4 segundos si se deja caer desde cierta altura, supongamos, ¿verdad? Con una velocidad de tanto. No lo dice, como dice, lanzado verticalmente. Entonces, y lo dije al principio, está siendo lanzado hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la gravedad va a ser negativa. Entonces vamos a ponerlo ahí: gravedad negativa, 10 metros sobre, menos 10 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo 4 segundos, ¿verdad? La velocidad inicial son 12 metros sobre segundo y la velocidad final no la conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto, ¿verdad? La fórmula es esta, ¿verdad? Entonces, velocidad inicial 12 metros sobre segundo, más un paréntesis porque la gravedad es negativa, menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo 4 segundos. Entonces, primero la multiplicación, recuérdense. Entonces esto nos va a dar así, ¿verdad? 10 por 4 son menos 40, ¿verdad? Y hacemos esto y nos va a quedar menos 28 metros sobre segundo. Ojo con lo siguiente: no podemos decir que la velocidad es negativa, ¿sí? O sea, no, jamás en un problema vamos a ver, a menos que sea de temperatura, pero no podemos decir que la velocidad es negativa, porque obviamente no. O sea, la velocidad es algo que aumenta, no disminuye. Bueno, sí disminuye, pero no se toma como negativo, ¿verdad? Eso solo se hace en desaceleración. Entonces, mi respuesta va a ser que la velocidad de la partícula al cabo de 4 segundos es de 28 metros sobre segundo. Ahí lo puse positivo, ¿verdad? Entonces ahí sí lo puse positivo, ¿verdad? Nada más. Por esa razón, ¿verdad? No iba a dejar nada negativo, sino positivo. Es cierto que la respuesta me salió negativa, pero obviamente mi respuesta no lo voy a poner negativo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con eso, ¿sí? Muy bien. Y hay que tener cuidado porque en un examen, se los aseguro, es una pregunta y puede haber una respuesta capciosa. Imagínense que, por ejemplo, en nuestro segundo parcial, yo ponga algo así y las tres opciones diga: la velocidad de la partícula al cabo de tanto tiempo es de menos, y la velocidad negativa. Mucho cuidado con eso, porque pueden ahí cometer un gravísimo error, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. Bueno, y
Vamos al otro ejemplo, al otro problema. Dice, desde lo alto de un edificio se suelta, ojo, se deja caer un concreto que tarda 3 segundos y medio, lo voy a decir así, al llegar al suelo. Y nos están diciendo calcular la altura del edificio. Bueno, datos. Gravedad, como se deja caer, gravedad positiva. Tiempo, ¿verdad? Y altura no la conozco. Entonces, tampoco nos están hablando de las velocidades, ¿verdad? O sea, no hay velocidades. No nos están diciendo, bueno, se deja caer con una velocidad de tanto y llega al suelo con una velocidad de tanto, tarda tanto en llegar al suelo con tal velocidad. No. Entonces, mi fórmula va a ser esta, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, 3.5 segundos todo al cuadrado, vamos a hacer eso, ¿verdad? Acá 3.5 al cuadrado, 3.5 por 3.5, ¿sí? Nos va a dar esto, ¿verdad? Hacemos esto, 10 por 12.25, ¿sí? Eso nos va a dar algo, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da. 10 por 12.25 son 122.5 dividido 2, nos va a dar lo que está acá, ¿verdad? 61.25, que es altura, no lo podemos dar en metros sobre segundo, no es velocidad, es una altura, es una distancia, pero es una longitud, perdón, ¿sí? Entonces, metros, nada más, ¿verdad? Y nuestra respuesta es que la altura del edificio es de 61.25 metros. Y ahí está, ya llegamos y ya tenemos pues eso, ¿verdad? Nada más, bueno, y muy bien, y ya llegamos a la respuesta final, ¿verdad? Entonces ahora sí, con esto termino mi explicación, espero que todo esté bien. Y como siempre, pues un ejercicio, recuerden, no se entrega hoy, se entrega hasta la próxima semana en la noche. Recuerden entregar siempre sus tareas porque vamos avanzando, se acumulan puntos y si no, pues hay problemas. 5 problemas igualitos a los que hicimos, obviamente se cambiaron todos los valores numéricos, ¿sí? Pero los procedimientos son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Y ahí está, muy bien. La próxima semana vamos a hablar acerca del tiro parabólico o tiro de proyectiles, ¿verdad? Entonces, y nada más. Bueno, entonces ahora sí, con esto yo finalizo mi explicación. Espero que después todo esté claro, hayan comprendido el tema, ¿sí? Que no es difícil, es muy importante en física, ¿verdad? O son de los temas más fundamentales en el curso de física, ¿verdad? 2, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Muy bien, entonces sin más que decir, yo me despido y si Dios lo permite nos estamos viendo pues en nuestra siguiente clase del curso de física. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones.